Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el módulo 4 de este curso. Es el último módulo. Voy a compartir, como es habitual, pantalla para poner la presentación que después le voy a enviar a Damaris, así está a disposición de todos ustedes. Bueno, como de costumbre, acá tenemos algunas cuestiones a considerar en el curso del día de hoy: el costo del despliegue de las redes móviles en áreas rurales y remotas, las políticas públicas que se han propuesto para contribuir a incentivar y facilitar el despliegue de redes móviles rurales, básicamente teniendo en cuenta, como vamos a ver, el mayor costo y el menor ingreso que tienen las áreas rurales. Distintos tipos de compartición de infraestructura pasiva y activa de una red y el rol que tienen para reducir los costos de inversión y operación, la importancia del plazo y precio en las adjudicaciones de espectro y algunos nuevos ejemplos de casos de expansión de redes en áreas rurales. Estos son ejemplos distintos de otras alternativas que en general hemos visto en la clase pasada con mayor grado de detalle, y acá en todo caso se refiere a ejemplos desde una perspectiva más tradicional. Bueno, como les digo siempre, siéntanse libres de interrumpir o hacer preguntas. Yo no estoy mirando siempre el chat, pero entiendo que Damaris o Ariel lo deben estar viendo y en todo caso pueden hacer preguntas. También aprovechen, dado que este es el último webinar, si bien hay una semana de recuperación la semana que viene, para hacer cualquier pregunta, aunque no esté estrictamente vinculada con el tema de hoy, sino con cualquiera de los 3 módulos anteriores que hemos visto. Bueno, rápidamente para repasar un poquitito, esto lo habíamos dicho ya en la primera clase, así que no viene mal recordarlo. Los problemas que tienen los servicios móviles en áreas rurales básicamente están en torno de la baja densidad poblacional, una geografía de difícil acceso, la carencia de infraestructura de servicios públicos, en general distancias considerables respecto de los centros urbanos, y normalmente asociado a esto, aunque obviamente no es un problema en exclusiva de las áreas rurales, es el poco poder adquisitivo, y yo añadiría también en muchos casos el poco nivel de adopción que tienen las tecnologías digitales. En cuanto a la viabilidad, simplemente para recordarlo, esto es un estudio de la GSMA, que también lo había mencionado en el primer webinar y en el webinar introductorio antes del curso. La GSMA calcula que para ser viable la instalación de una radiobase en un área rural tiene que contar al menos con 3.000 suscriptores activos por mes, lo que implica contar, en primer lugar, con una población suficiente, o sea, levemente mayor a ese número, teniendo en cuenta los índices de penetración promedio de la región, pero todavía un poquito mayor si se tiene en cuenta el índice promedio de penetración en un área rural, y el tener en cuenta que una radiobase en 850-900 cubre un área de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. Entonces, continuando, a ver si esto pasa. No sé por qué no pasa la transparencia. Ahí está. Entonces, de alguna manera hay que resolver, o hay que considerar y ver la forma de resolver estos 3 determinantes que tiene la decisión de una compañía de invertir, sea la compañía pública o privada. Después podemos hacer alguna salvedad respecto de las compañías públicas, pero en general los determinantes de una decisión de inversión tienen que ver con, en primer lugar, la oportunidad de generar ingresos incrementales, es decir,
la lógica empresaria, o la lógica de cualquier persona, digamos, hace que para llevar una inversión tiene que haber una expectativa de que esa inversión va a derivar en un retorno, es decir, en un ingreso incremental. Tiene que haber un ingreso mayor en el margen, y si esa inversión, se me había desenchufado el ordenador, que si esa inversión no se hace. Por lo tanto, tiene que generar esa oportunidad de ingresos incrementales. Hay que analizar los costos de explotación incrementales en los que se va a incurrir. Ustedes siempre saben que hay costos fijos y hay costos variables. Bueno, acá en el caso hay que analizar los costos variables incrementales, básicamente, en los que se va a incurrir. Y esto se refiere tanto, por un lado, a los costos de explotación incrementales, como a los costos de capital incrementales. Es decir, uno necesita instalar una radio base, bueno, es un costo incremental de capital, es un activo que hay que comprar, probablemente instalar un mástil, fijarlo, bueno, toda la tarea que lleva instalar la radio base en materia de capital, pero después hay gastos que son variables en el tiempo, como por ejemplo el consumo de energía. Hay que tener en cuenta, obviamente, tanto el costo incremental de capital como el costo incremental operativo. Acá tenemos, tomado también de la GSMA, una comparación de costos estándares, un promedio, respecto de un sitio urbano, que es la primera columna, uno rural y uno remoto, es decir, aquel que a veces rural es simplemente un área suburbana, un área donde hay, si bien hay menor cantidad de población, hay todavía una cantidad de población. En general en Latinoamérica, 2.000, 2.500 habitantes para una localidad. Lo que esta pantalla muestra es, en unos casos, perdón. Se había quedado sin mudo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. No sé hasta dónde me escucharon, Antes de explicar el cuadro. Ah, bueno, entonces les digo, este cuadro es una comparación de costos entre un sitio urbano, uno rural y uno remoto. Esto es un promedio hecho por la GSMA hace unos 2 años. La GSMA es la asociación que nuclea a todas las empresas móviles mundiales, entonces acá se asume que se compara respecto del costo urbano, que se asume que es el 100% del costo, y entonces es, por ejemplo, ¿qué cantidad de usuarios hay por sitio? Bueno, un sitio rural tiene un 60% menos de usuarios, un sitio remoto un 80% menos de usuarios. ¿Cuáles son los ingresos por sitio? Bueno, asumiendo que hay 100 de ingreso en un sitio urbano, hay un 80% menos en un sitio rural, y en un sitio remoto esa reducción llega al 95%. Ahora, en las otras dos líneas tenemos los costos operativos y de capital. El costo operativo por sitio en un área rural es un 25% mayor que el urbano, y en el caso de un remoto un 100% mayor. En el caso de los costos de capital es un 5% mayor en el rural y un 30% mayor en el remoto. Esto producto de que hay que hacer instalaciones adicionales que probablemente en un sitio urbano no haya que hacer, llevar energía, por ejemplo, y lógicamente los costos operativos también se ven incrementados producto de la logística del combustible, por ejemplo, un sitio que está en un lugar remoto, si está alimentado con una energía que es a combustible, la necesidad de invertir en seguridad, porque eso está aislado y puede ser sujeto de robos, el mayor costo que tiene llevar un técnico si hay que hacer alguna reparación, etc. Acá seguimos con un poco más de desagregado de los ingresos, el factor ingresos, digamos,
tenemos que obviamente en las áreas rurales es bastante menor, producto en primer lugar de la menor densidad poblacional, y segundo, también es menor por el menor poder adquisitivo. Se estima que es del 10 al 50% del ingreso de un sitio urbano para un sitio rural. En los gastos operativos, bueno, tenemos que los gastos de alquilar el sitio, de la energía, del backhaul, básicamente son más caros, y entre 1,5 a 3 veces más caros. El mantenimiento, las ventas y el marketing también es más caro. En los gastos de preparación, en los gastos de capital, perdón, incluyendo la preparación del sitio, suministro eléctrico, son más caros, el backhaul es más caro, los elementos activos de la red, una radio base, se instale en un área urbana o se instale en un área rural, es exactamente el mismo costo de capital. Pero en promedio esto puede significar de 1,25 a 2 veces más caro. Bueno, dado este contexto, digamos, en primer lugar, mayores costos operativos, levemente mayores costos de capital y fuertemente mayores ingresos potenciales, se han elaborado una serie de recomendaciones de política pública destinadas a mejorar o favorecer, si se quiere, la conectividad móvil rural. Entre esas medidas, vamos a ver algunas que tienen mayor importancia que otras. Está la de compartición de infraestructura, que puede referirse tanto a lo que es infraestructura pasiva como infraestructura activa. El tema de las bandas bajas ya lo hemos hablado, así que no hace falta detenerse nuevamente en ese tema. El plazo y precio del espectro, ese sí sigue siendo un tema siempre de debate importante. El tema impositivo fiscal, también como una forma de mejorar la ecuación y facilitar el acceso de la gente a la tecnología, mejorar la ecuación del prestador y facilitar sobre todo el acceso de la gente a la tecnología, el acceso no discriminatorio de infraestructura pública y de servicios públicos, algo que se emparenta y tiene que ver con el primer punto, que es el de compartición de infraestructura, la simplificación de procesos administrativos, el acceso a mapas de cobertura e infraestructura, el uso flexible del espectro, el apoyo para modelos de negocio de dos lados, de modo tal de fomentar la adopción, el cero rating y los datos patrocinados, algo que está controvertido por su eventual colisión con el principio de neutralidad de la red, el uso eficiente y transparente de los fondos de acceso y servicio universal, y favorecer las soluciones comunitarias en áreas desatendidas. Creo que en el webinar pasado vimos el caso de telecomunicaciones indígenas comunitarias, asociación civil, un caso bastante interesante de México, desarrollado sobre todo en el sur del país. Bueno, en materia de compartir torres, conductos, otro tipo de recintos para ubicar equipamiento, etc. Eso se refiere a aquellos elementos de la red que no tienen un rol activo en el establecimiento de la comunicación, como son sí las propiamente dichas las antenas que emiten, y otras, el espectro, etc. Puede haber compartición en diferentes dimensiones, en tecnología, en la geografía, en la arquitectura de la red, en elementos asociados a la red y en el aprovisionamiento. Se puede compartir también la logística de estas cuestiones. Siempre se ha señalado algunos riesgos que tiene la compartición de infraestructura, más allá de lo que puedan ser estrictamente conflictos entre los socios o incompatibilidades técnicas. Uno de los que aparece es un menor incentivo a la competencia, la posibilidad de que haya cierta colusión, de que se eleven algunos precios para los que no participan de la compartición, etc. Pero lo cierto es
que entre los beneficios está una notable reducción de los gastos de capital y de los gastos de explotación, para facilitar el despliegue de la red, acelerar el despliegue de la red. No es lo mismo coordinarse y desplegar un sitio en común entre 2 o 3 compañías, que cada compañía despliegue su sitio, y obviamente, derivado de la reducción de costos, existe o es dable pensar que también podrá haber una reducción, o se traslade parte de esta reducción de costos en reducción del precio a los clientes por los servicios que brindan estas compañías. Bueno, en general toda la literatura regulatoria y organismos internacionales, la literatura académica, acá están citados algunos estudios, algunos organismos, pero no es una lista que los contemple a todos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, también ha hecho estudios financiados por el gobierno de Corea del Sur sobre los resultados de la compartición de infraestructura, y todos estos estudios y estos organismos en general son bastante proclives a favorecer la compartición de infraestructura. Bueno, acá se mencionan de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Europea y el Banco Mundial. Hay, como les dije más, hay del BID, hay estudios privados, por supuesto, y esos demuestran o están demostrando que no solo hay reducción de costos de capital y costos operativos, sino que también esa reducción de costos se ha trasladado a los usuarios, y que a pesar de que existen algunas, podríamos decir, contras a esto, que tienen que ver con una potencial reducción de competencia, el resultado neto es positivo a favor de los consumidores en aquellos contextos en los cuales se comparte la infraestructura, comparando con aquellos en los cuales esta compartición no está incentivada, ni mucho menos, por supuesto, forzada. Ahí hay una discusión si esta compartición tiene que ser incentivada o tiene que ser obligatoria. Existen quienes, bueno, en general las compañías son siempre proclives a que sea voluntaria, no quieren verse obligadas a compartir, creen que hay suficientes incentivos con el ahorro de costos para que se decidan a compartir infraestructura, ya sea activa o pasiva. En cambio, otros autores sostienen que, bueno, que estos incentivos existen cuando el tamaño de las compañías y el tamaño de las redes guarda cierta similitud, pero que no existen cuando estos tamaños son asimétricos, y que en ese caso la regulación tiene que venir a resolver de alguna manera esta reticencia que puede tener algún operador más grande a facilitarle el acceso a su infraestructura al más chico. Por lo general, hay cierta reticencia normal en que porque alguien le va a facilitar un elemento, aun cuando cobre por ese elemento, a alguien que después va a competir en el negocio con el titular de ese elemento. Bueno, acá, volviendo al tema, tenemos los elementos de la compartición móvil pasiva, lo que venía diciendo: cables de alimentación eléctrica y fibra óptica, mástiles y soportes, espacio físico en torres, techos y otros similares, y los shelters y gabinetes de producción de energía eléctrica, aire acondicionado, sistemas de alarmas. Esto es lo que normalmente integra lo que se conoce como un sitio, y estos son elementos que hacen a la compartición pasiva. En la compartición móvil tenemos la compartición móvil también activa, donde los operadores pueden compartir la parte electrónica de radioacceso a la estación base, esto es las antenas, los equipos de radiofrecuencia, los equipos de procesamiento, a excepción del espectro. También tenemos el multioperador, Core Network, el núcleo de la red, donde acá, además de compartir la red de acceso, se comparte el espectro. Los operadores comparten el ancho de banda de sus respectivos espectros, donde, en todo caso, si un operador no encuentra que está disponible su espectro, utiliza automáticamente el espectro
del otro operador. Es decir, se incrementa el ancho de banda y se hace un uso más eficiente, al menos en teoría, del espectro radioeléctrico. Primero el operador va a buscar en sus propias frecuencias, si ahí hay congestión o no encuentra espectro libre, bueno, va a poder utilizar el espectro de otro operador. Y después tenemos el otro tipo, donde no solo se comparten los elementos de la red de acceso, sino también algunos nodos de la parte núcleo de la red de procesamiento de datos y de información. Bueno, otra cuestión importante, bueno, parte está resuelta o parte se tiende a resolver a través de usos compartidos, parte a través de un uso más eficiente incentivando los mercados secundarios, parte también a través de lo que hemos visto, lo que se ha puesto de moda ahora, que es el Open RAN o la compartición también de espectro, que vimos en la transparencia anterior. Entonces, estos mecanismos permiten que haya un uso más eficiente del espectro y que se evite que el espectro esté ocioso. Acá hay una cita, digamos, de un trabajo muy interesante que recomiendo en algún momento leer si tienen tiempo, que es de Katie Webb, dos investigadores ingleses que se han dedicado a estudiar mucho la economía del espectro, y que dicen que para que un licenciatario comercial comparte espectro siempre hace un análisis costo-beneficio, y existen dos costos directamente asociados a la compartición de espectro: el costo de la transacción y la pérdida de ganancias asociada a la posibilidad de competencia del que comparte. Entonces es esencial lograr que la regulación prevea estímulos tanto para reducir el costo de la transacción como para promover la complementariedad con el posible participante de la compartición, ¿no? En este sentido, por ejemplo, bueno, si los mercados secundarios están prohibidos, obviamente que la transacción no se va a poder hacer porque tiene un costo infinito, está prohibido. Ahora, si después está permitida, pero está sujeta a un complejo proceso regulatorio, bueno, también es probable que eso desaliente la compartición de espectro. Después también es una cuestión de promover la complementariedad, digamos, asignar espectro de modo tal de que no esté ocioso, de que se incentive ante situaciones de eventual escasez, compartir espectro, de que, por ejemplo, se aliente en áreas de baja densidad o donde económicamente no tiene sentido que exista más de una red, se aliente compartir la red o compartir el espectro u otorgar menos espectro, si con ese espectro alcanza para dar el servicio. Bueno, y acá tenemos de vuelta un resumen de cómo impacta en ingresos, en costos operativos y en costos de capital, cómo impacta beneficiosamente en general cada una de estas medidas. Vemos que la compartición de infraestructura tiene impacto en los tres elementos, esto quiere decir en ingresos, gastos operativos y gastos de capital. Todas las formas de compartición de infraestructura significan un importante nivel de ahorros, tanto en CAPEX como en OPEX, y también una mejora en los ingresos, porque el que comparte infraestructura, bueno, normalmente puede recibir un pago o una compensación por darle acceso a un tercero a esa infraestructura. El acceso a bandas bajas también impacta positivamente en los tres elementos. El plazo extenso de la licencia impacta en los costos de capital, porque obviamente es un plazo mayor para amortizar la inversión que se haya hecho. Y también, por el lado de los ingresos, no así en los gastos operativos que se mantienen iguales, sea que el espectro se otorgue a 10, 15 o 20 años, o incluso de por vida, como son algunos casos, bueno, los costos operativos se van a mantener inalterados. Un precio razonable del espectro, obviamente, impacta y mucho en los gastos de capital, no así en los costos operativos y no necesariamente en los ingresos.
aunque puede tener un efecto indirecto. La neutralidad tecnológica y el refarming impactan en ingresos al poder dar nuevos servicios o mejores servicios utilizando el mismo espectro, y también impactan los gastos de capital al no tener que tramitar nuevas licencias para hacer un uso tecnológicamente distinto de que se otorgó originalmente. La reducción de impuestos impacta a todos los elementos. El acceso a infraestructura impacta claramente en los gastos operativos y de capital. La simplificación administrativa lo mismo. El uso del espectro tiene un impacto en ingresos. La armonización del espectro tiene un impacto en los gastos de capital. Si el espectro está armonizado, se logran economías de escala que hacen que la adquisición de equipamiento resulte más económica y que los equipos terminales también resulten más baratos. Entonces eso genera una necesidad, o mejor dicho, de erogar menos capital en las inversiones, tanto despliegue de red como de dispositivos. La existencia de información de cobertura facilita la compartición de redes, con los beneficios que ya vimos, y oportunidades de negocio, con lo cual impactan los tres elementos. Los negocios de dos lados y el cero rating impactan los ingresos, al generar nuevas oportunidades de ingresos o de negocios para la compañía, incentivar la adopción, permitiendo de esta manera que un mayor número de usuarios se sumen a la red o que el mismo número de usuarios haga. Y las redes comunitarias impactan tanto en lo que es ingresos, llevando el servicio a lugares donde antes no estaba, generando nuevas oportunidades de ingresos también, como, y especialmente, diría yo, el tema de los gastos operativos. Al ser la propia comunidad la encargada de operar y explotar la red que instala, bueno, eso hace que adquieran conocimientos y habilidades para poder hacer ellos mismos el mantenimiento, y eso trae básicamente un importante ahorro en materia de gastos operativos. Bueno, para citar algunos ejemplos por fuera de los que ya habíamos visto en la clase pasada, acá tenemos el caso del Reino Unido, de Inglaterra, que están construyendo una red en zonas rurales donde actualmente no existe cobertura. La industria está proponiendo financiar en un 50% esa red, y que el 50% que financiaría el gobierno se pagaría por usar espectro. Sin embargo, no es solo en Europa occidental, no es solo en este caso, porque esto se está replicando en otros países de Europa, donde se están implementando este tipo de políticas para mejorar la cobertura, es decir, reducir pagos de espectro a cambio de inversiones en áreas remotas o rurales, compartir la infraestructura, compartir y realizar una red común entre distintos operadores y no competir a nivel de infraestructura, sino competir a nivel de servicios sobre una misma red. Y otros casos de ejemplos, por ejemplo, tanto Estados Unidos como Turquía, y no son los únicos países. Chile también lo utiliza, los han utilizado en el pasado. Se utilizan las subastas inversas de subsidios gubernamentales para cubrir o construir, mejor dicho, redes en áreas rurales predefinidas. Entonces los gobiernos lo que hacen es definir un área rural, definir cuáles son los objetivos de conectividad en esas áreas, cuáles son los objetivos tanto en materia de conectividad de domicilios como en materia de cobertura de rutas. Se establece un costo óptimo
cuál es el costo óptimo de instalar la red en esa localidad, o en esas áreas, y luego se hace una subasta donde se invita a distintos operadores en esta subasta a realizar sus ofertas, y se adjudica, por eso se llama subasta inversa, aquel que solicita el menor nivel de subsidio. Entonces, se hace de esta manera competir a distintos operadores que en sucesivas rondas van manifestando su interés en brindar el servicio a un costo más bajo que el ofertado en la ronda anterior, así hasta que en algún momento no hay más oferentes y se adjudica a quien hasta entonces hizo la mejor oferta, que en este caso es el menor pedido de subsidio para desarrollar una red o dar cobertura a determinadas zonas. Este programa, hay un ejemplo, si lo quieren ver, entren, búsquenlo, es el programa de Conecta América Fund, que es el viejo programa de conectividad de altos costos con el Fondo de Servicio Universal en los Estados Unidos, ahora se llama Conecta América Fund, que ha tenido sucesivas rondas, ahora están en el curso de una tercera ronda, donde hay un complicado mecanismo de subasta inversa para darle cobertura a áreas rurales. Esto se complementa con un programa de conectividad móvil, que en el caso de la conectividad móvil es para el despliegue de redes de cobertura de redes móviles con 4G en corredores viales donde no existe actualmente conectividad móvil. Perdón, que me pasé. Acá en Turquía, básicamente otro esquema que ya había mencionado para Europa, que es cambiar precio de espectro por cobertura. Esto la vez pasada vimos el caso es levemente distinto, digamos, tanto en Chile como en Colombia, donde las licitaciones de espectro se permite pagar una parte del precio con cobertura, el caso de Colombia, o Chile, donde hay obligaciones adicionales de inversión que se cuantifican en la oferta y que luego se traducen en inversiones adicionales en cobertura o en acelerar más rápido la inversión. Entonces eso obviamente a valor presente tiene un cómputo mayor. Bueno, el caso de Suecia ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado la vez pasada, que se utilizó la licitación de espectro en la banda de 850 para dar cobertura en áreas rurales, y se le devolvía después al operador, una vez que estaba habilitado el servicio, una parte de lo que había pagado en materia de espectro. En Uzbekistán, en 2019, para fomentar la inversión en áreas rurales, parte del dinero que habían ofertado en la licitación fue deducible de impuestos, es decir, el pago se deducía de otros impuestos. Esto tiene alguna lógica, ya que algunos estudios económicos lo que indican es que el pago por el espectro en última instancia es en teoría un adelanto del impuesto a las ganancias, ya que al amortizarse el pago del espectro se deduce de la base imponible de ganancias y termina siendo parcialmente al menos un anticipo del pago de este impuesto, ¿no? Que después se deduce al liquidar el impuesto a las ganancias. En Madagascar, digamos, dispusieron incentivos fiscales mediante la reducción de aranceles aduaneros para la importación de radiobases, y en otros casos, lo habíamos mencionado también, pero acá está mencionado el caso de Francia y Portugal, cuando tienen que renovar licencias de espectro, tienen que discutir un nuevo pago de precio, nuevas obligaciones de inversión. Bueno, muchos gobiernos lo que hacen es hacer un intercambio, es decir, renovar el espectro a un precio
más bajo, y a cambio de eso exigir que se cubran áreas remotas y rurales definidas que no tienen cobertura de servicio o que no lo tienen con la tecnología que se considera disponible y necesaria en el momento, que es hoy LTE o 4G. Entonces hay una suerte de intercambio entre decir, bueno, voy a cobrar menos el espectro, pero me interesa que ese dinero, en lugar de mejorar la ecuación económica de la compañía, se traduzca en mejorar la cobertura que tiene la compañía. Básicamente es un intercambio entre ingresos para el fisco y cobertura, que también la cobertura implica generarle de otra manera ingresos al fisco, a través de los impuestos que se paguen por el consumo de los servicios, si fuera el caso, por la importación del equipamiento, etc. Bueno, estas son algunas medidas, hemos llegado acá al final. Hoy el webinar ha sido un poco más breve que los anteriores, bastante más breve que quizás el primero, que lo demás. Así que con todo gusto quedo ahora a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta, comentario. Como dije al principio, ya sea de este último webinar o de cualquiera de los 3 anteriores en los que hemos estado viendo cuestiones vinculadas a este tema del despliegue de redes móviles en áreas rurales. Si alguien tiene alguna consulta, duda. Gracias. No, por el momento, de mi parte. Bueno, ahí dejé de compartir la presentación. Ahora en un ratito, cuando termine, te la voy a mandar, Damaris, si también Está bien. disponible. Bueno, no sé si no hay preguntas, comentarios. Tenemos todavía algunos minutos. Le agradecería si activaran sus cámaras para una foto. Bueno. Muchas gracias, no sé. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? No, muchas gracias. De mi parte no tengo ninguna duda, ninguna consulta. Bueno, ha sido... Muchas gracias, Héctor. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, en especial para nuestro experto Héctor Wisit, que nos ha compartido su excelente tema el día de hoy. Y cualquier... Bueno, como te dije, te voy a estar mandando en unos minutos la presentación, así que también está disponible el material del curso, y me voy a poner a revisar la participación en el foro de la tercera semana, y después, obviamente, seguiré con la cuarta que hemos visto hoy. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos y buena semana. Buena semana. Saludos. Adiós. Bye.